¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de historia. El día de hoy vamos a abordar el tema características de las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales novohispanas. Bueno, hasta esta parte de la historia habría que resaltar que, bueno, va a marcarse a partir de la caída de México Tenochtitlán y hasta 1821, en donde termina la consumación de la Guerra de Independencia. El virreinato de la Nueva España precisamente es quien va a dar este periodo histórico. Representó el sistema colonial complejo que se sustentaba en instituciones que permitieron a la monarquía española ejercer cierto poder político, la organización económica, estructurar una sociedad nueva y, bueno, la difusión de un modelo cultural específico dentro de México. Y bueno, también algunos países que ahorita no pertenecen al país de México, como lo fueron Belice, Guatemala, que también estuvieron bajo la influencia de la corona española. Estas instituciones configuraron precisamente las bases del orden colonial y tuvieron un impacto duradero en la formación histórica de México. Dentro de los conceptos claves que vamos a abordar en este tema está la institución colonial, el virreinato, el sistema corporativo, la economía extractiva y la evangelización. Bueno, la institución colonial la vamos a entender como esa estructura normativa creada para regular la vida política de México, también con tintes sociales, económicos y culturales dentro del sistema imperial español. Para comprender un poquito cómo vamos a ver el virreinato, habría que entenderla como esa entidad territorial administrada en el nombre del monarca por un virrey, que quiere decir que, bueno, España mandaba a un virrey que ejerciera pues la parte política y la organizativa conforme a la población, y que administrara precisamente los bienes para hacerle llegar a España lo que requería. Bueno, también vamos a ver un concepto muy importante que es el sistema corporativo. Este modelo social, muy propio del virreinato, es el que organizaba a la población en grupos con derechos y obligaciones diferenciadas. Dependiendo del grupo al que pertenecieras, eran las obligaciones que ibas a tener y los derechos que ibas a tener. Aquí es en donde entra un grupo muy importante que va a dar pie a precisamente el origen de la independencia de México, que es los criollos. Bueno, viene la economía extractiva. Esta la vamos a entender como ese modelo orientado, lo que les decía, no solo administraba, sino que explotaba los recursos de México y los mandaban hacia España. Y bueno, una parte súper importante de este periodo es la evangelización. Hablamos de este proceso como la conversión religiosa del politeísmo al catolicismo. Y bueno, esta era una manera de tener un control cultural a través de la iglesia. Las instituciones políticas novohispanas se van a caracterizar principalmente porque, bueno, centralizaban el poder en la monarquía española. La administración pues era jerárquica y burocrática. Había un control territorial y judicial por parte del virrey y de los gobernadores, los corregidores, que eran algunas figuras jerárquicas que había dentro de esta organización política. Había también una fuerte relación entre la iglesia y el Estado. Y bueno, las principales instituciones que estuvieron en esta parte del virreinato, pues era el virrey, que bueno, era en representación del rey, con funciones políticas, militares y administrativas. Tenían también la Real Audiencia. Recuerden que la Real Audiencia va a ser el primer tribunal supremo y el órgano consultivo del virrey. Había cabildos o ayuntamientos, estos eran los gobiernos locales de las ciudades. Y había también algo muy importante denominado Consejo de Indias.
Este organismo metropolitano se encargaba de legislar y supervisar los territorios americanos. Bueno, lo relevante de esta parte de las instituciones políticas es que la tensión que hubo entre estas autoridades locales y peninsulares eh, es lo que detona precisamente la necesidad de buscar la independencia. Hablamos también de que, bueno, las reformas borbónicas del siglo XVIII vienen a reforzar el centralismo y la eficiencia administrativa. Bueno, vamos a revisar las instituciones sociales novohispanas. Se van a caracterizar porque, bueno, había una sociedad estratificada y jerarquizada. Existía lo que llamábamos las castas basadas en el origen étnico. Había esa organización corporativa, los gremios, las comunidades, los indígenas, el clero, y existía una desigualdad jurídica y privilegios estamentales muy marcados dependiendo de ese sistema de castas. Por lo tanto, la desigualdad jurídica fue una de las características más relevantes en esta parte. Y bueno, la movilidad social limitada que se tenía en aquel tiempo también. Dentro de las partes relevantes de las instituciones que vamos a encontrar en este periodo, hablamos de la República de Indios y la República de Españoles. Esta era la división administrativa que existía, así como jurídica, dependiendo de ese sistema de castas al que pertenecieras. Había también gremios. Estos gremios empiezan a tener alguna regulación de edificios y producción artesanal. También otra institución relevante, bueno, los mayorazgos. Los mayorazgos van a ser esa preservación patrimonial de las élites. Y bueno, lo importante en esta parte de las instituciones sociales es que la movilidad social era limitada, sí, pero posible mediante la riqueza y el mestizaje. Aquí es donde pasa lo que les comentaba, surge el criollismo como identidad diferenciada de los peninsulares. Y bueno, había también cofradías y corporaciones. Bueno, nos vamos a las instituciones económicas. Las instituciones económicas novohispanas, bueno, primero hay que resaltar que la economía novohispana podríamos compararla precisamente con un sistema de minería a gran escala, hablando de que, bueno, el centro decisor estaba fuera del territorio y, bueno, la producción estaba orientada hacia la exportación. Recuerden que era lo que les mencionaba, entran en un proceso de explotación y todas las riquezas las mandaban hacia la corona española. Por eso el virrey tenía esa función de administrar únicamente los bienes. Em, la economía orientada al beneficio de la metrópoli, el mercantilismo, que ya podríamos llamarlo así, es una característica principal. Había explotación minera, esto era el eje económico de México, había control comercial y monopolio español, así como sistemas de trabajo coercitivo. Hasta esta parte ya existía también el uso de mano de obra indígena, pero pues esta era sin paga alguna, a diferencia de otras castas que percibían algún salario por realizar trabajos. Y en este sentido, bueno, pues la mano de obra indígena pues era gratuita. Lo relevante de este aspecto del tema, bueno, es que la Nueva España es uno de los principales productores de plata del mundo. Y bueno, esto le da crecimiento al comercio interno, pues en el siglo XVIII. Vamos con las instituciones culturales novohispanas. Se van a caracterizar por el catolicismo como eje cultural, el sincretismo religioso y cultural también, el desarrollo educativo o bajo el control eclesiástico o la instrucción que daban las órdenes religiosas, la producción artística barroca que también estuvo en auge en este periodo histórico y la difusión del castellano
y persistencia de la lengua indígena. Bueno, a pesar de que había este proceso de alfabetización o de castellanización, algunos también preservaban esa lengua originaria como medida de rescate cultural, bueno, como parte de su identidad. Y bueno, dentro de las instituciones relevantes que vamos a encontrar en las instituciones culturales, bueno, pues se encuentran las órdenes religiosas que se encargaban de la evangelización y la educación, como los jesuitas, los dominicos también, que tuvieron gran impacto en varias ciudades. Las universidades y colegios, pues ya hablaba de una formación de élites y pues ya había una universidad como tal en donde podían asistir los más privilegiados. Había ya aquí la Santa Inquisición llegó en esta parte del virreinato y se dedicaba precisamente a ese control ideológico y religioso que era necesario para mantener a la gente sin sublevación. Vienen las misiones, la expansión territorial y evangelizadora de las misiones. Y bueno, el surgimiento de la identidad novohispana criolla que se da en este periodo es sumamente importante porque es en donde se cimientan pues las necesidades de independizarse de la corona española. Y bueno, también empieza una producción artística y literaria barroca muy importante para México. Bueno, aquí les agrego un mapa conceptual para repaso. El análisis integral de todo esto, de todas estas instituciones políticas, bueno, nos ayudan a identificar que las políticas pues garantizaban el control, las económicas sustentaban la explotación. Recuerden que ya aquí empezaba la mano de obra sin salario, las sociales, que pues van a reproducir esas jerarquías de los grupos, las castas, la división que había entre peninsulares y criollos, y bueno, las culturales, que son las que legitimaban el orden colonial. Bueno, para cerrar este tema, habría que recordar que las instituciones novohispanas van a reflejar ese modelo colonial caracterizado por la centralización política. Las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales novohispanas son precisamente ese fundamento del sistema colonial español en América, que garantizaba el control imperial y la explotación de recursos. Pero bueno, recordemos que su funcionamiento generó varias desigualdades y dentro de ello, pues las identidades criollas exigían una transformación cultural para favorecer el cuestionamiento del orden colonial y la formación del Estado mexicano. Como siempre, les compartimos nuestra área de repaso. Vamos a dar inicio con la primera pregunta, que es, ¿cuál fue la función principal del virrey dentro del sistema político? Recuerden que era la autoridad que representaba al rey en otra parte de manera directa. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, actuar como representante del monarca y administrador del territorio. Número 2. El sistema de castas novohispano tuvo como función principal, recuerden que era estructurar la desigualdad, pues no estructurarla como tal, pero sí originaba, las castas estructuraban esa desigualdad social y jurídica, este, para quienes pues no eran ni peninsulares ni criollos. 3. ¿Qué institución económica reflejaba el carácter extractivo de la economía novohispana? Recuerden que las haciendas eran las que articulaban la producción agrícola y la explotación laboral. Entonces, aquí la respuesta correcta sería B. 4. La iglesia novohispana funcionó principalmente como acuérdense que la iglesia se dedicó a evangelizar y a educar a parte de la población mexicana, por lo tanto, es una organización religiosa legítima del orden colonial, por lo tanto, la respuesta correcta es B.
mecanismos de legitimización cultural y control social. Viene la pregunta número 5. ¿Cuál es la característica que mejor define la interdependencia institucional novohispana? Bueno, el sistema colonial, acuérdense que operaba con la integración y las funciones políticas, sociales y económicas. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, coordinación funcional entre control político, jerarquía social y explotación económica. Les compartimos la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de esta temática. Recuerden que si requieren de bibliografía complementaria, nos lo pueden hacer saber a través de nuestros medios de contacto. Les agradecemos muchísimo su presencia a esta cápsula y nos estaríamos viendo en nuestra siguiente emisión.